Es difícil imaginar cómo los antiguos pudieron construir este enorme monumento, pero lo lograron. Los arqueólogos irlandeses finalmente alcanzaron el asterisco al otro lado de la puerta de piedra, en la calzada del gigante. En el segundo, la cámara superó la pared rocosa. El hombre que manejaba los controles dejó de respirar. Había perforado 12 metros de basalto de 60 millones de años para llegar hasta allí. Esperaba un vacío, una cavidad, un hueco dejado por la lava enfriada. Lo que la lente encontró en cambio fue un corredor recto estructurado y reforzado desde el interior. Dentro hay piedras talladas y luego se llega a una cámara bastante espaciosa. Y antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo algo más profundo en la oscuridad, se iluminó por sí solo. Nunca regresó. El hombre en el acantilado, su nombre es Kieran O'Hara, ex arqueólogo de campo. Años en prospecciones subterráneas a lo largo de la costa irlandesa, antes de abandonar por completo el trabajo institucional. Los colegas que lo conocían usaban la misma palabra siempre cauto. Cauto hasta el extremo. No escribía entradas de blog especulativas. No promovía sus teorías favoritas en conferencias después de que abriera el bar. Nadie que trabajó con él durante una década lo oyó decir nada más contundente que lo que sugieren los datos. Así que, cuando condujo solo hasta la calzada del gigante, antes del amanecer, con un martillo perforador de gran potencia en la parte trasera de su coche y sin permisos en el bolsillo, ya era un hombre que se comportaba de forma totalmente inusual. Aquí está el truco. Dice que no formó parte de ninguna investigación oficial sobre la supuesta puerta de piedra móvil en la calzada, porque no existía ninguna investigación oficial. Solo había grabaciones, turistas con teléfonos. Mira. Guardaparques de confianza describiendo lo que creían ver a sus colegas mientras tomaban café. Clips cortos pasaban discretamente entre investigadores que no querían que sus nombres se asociaran a nada de eso. Los clips nunca llegaron a la mesa de ninguna revista geológica. Se reenviaban, se revisaban en privado y se archivaban. La mayoría fueron descartados en una semana. Las formaciones de basalto no se abren, se fracturan. Se derrumban, no se deslizan limpiamente. Pero las grabaciones mostraban exactamente eso. Y mientras todos los demás observaban el movimiento, O'Leary miraba fijamente el borde de la puerta. Vio el mismo clip de 15 segundos en bucle durante una semana. La grabación quedó registrada, y en esas fantásticas imágenes se ve cómo se abre la puerta. Luego, sacó un mapa topográfico de la costa de la calzada que tenía en la estantería sobre su escritorio. Marcó la sección del acantilado en cuestión y empezó a leerlo como un perito contable. Lee un balance, buscando aquello que alguien había intentado ocultar. Ese detalle fue lo que lo llevó al acantilado aquella mañana, y lo que encontró en la roca que lo rodeaba fue lo que lo hizo detenerse. Llamar a esto un estudio. ¿Qué es lo que ocultaba el borde? Piensen en lo que se supone que hace el basalto. A medida que la lava se enfría, se contrae. Se divide en las estructuras columnares que hicieron famosa la calzada en primer lugar. Esos altos dedos de piedra hexagonales que los turistas escalan cada verano. Las fracturas parecen geométricas desde la distancia, pero a nivel microscópico son caóticas. Las líneas de tensión nunca son limpias. Cualquier desplazamiento natural o provocado por el hombre deja su huella. Bordes desmoronados, arena desplazada, microfracturas que se extendían como telarañas en la piedra circundante. Ni siquiera un terremoto mueve el basalto limpiamente. Lo desgarra. Las imágenes de la puerta móvil no mostraban nada de eso. Ni escombros ni polvo, ni una junta visible, solo un movimiento controlado, seguido de una quietud, como una bóveda que se sella de nuevo en el acantilado. Ese detalle fue lo que lo cautivó, no el espectáculo, la pulcritud. Porque la limpieza no es algo común en la roca volcánica. La limpieza implica tolerancia. La tolerancia implica mecanizado. El mecanizado implica que alguien, en algún momento, decidió con exactitud cuánto espacio se le permitía tener a un trozo de basalto en movimiento. Eso no es algo que haga la geología. Así que aparcó lejos del centro de visitantes. Caminó por el sendero del acantilado antes de que llegaran los primeros grupos de turistas y eligió un punto de entrada distinto a la puerta principal. Esa habría sido la opción obvia y habría fallado, pero la desviación habría sido suficiente para que cualquier estructura interna paralela a la puerta interceptara su línea
de perforación. Preparó la Hilti TE-70. Colocó la broca para mampostería de 40 milímetros con punta de carburo, extendida mediante acoplamientos que le permitieron alcanzar la puerta sin ensanchar el punto de entrada. Sus manos estaban firmes. Su respiración era pausada. Había pasado horas esa mañana cartografiando la pared rocosa solo con el tacto, rastreando cambios de textura y sutiles variaciones de color. Nada de eso era prueba. Todo eran intuiciones. De niño te decían que se habían formado por la acción de un gigante gigantesco que había juntado todas esas rocas. Pero cuando descubres la verdadera historia, creo que es uno de los aspectos más fascinantes de la geología de Irlanda del Norte. Hay un arte en la lectura del basalto que nadie enseña en la universidad. Hay que pasar años estudiando la roca para comprender lo que revela por dónde fluyen las líneas de tensión, de enfriamiento, dónde se entrelazan las columnas y dónde solo lo aparentan, dónde la roca es densa y dónde contra todo pronóstico es hueca. Oria tenía esos años. Apoyó la palma de la mano contra la pared del acantilado y cerró los ojos durante un largo instante antes de elegir su sitio. Quería asegurarse de que la roca le estaba diciendo lo que quería oír. Eligió su sitio, apretó el gatillo y lo que fuera que le esperaba al otro lado del acantilado estaba a punto de dejar de estar oculto. El avance. La capa se comporta exactamente como se supone que debe comportarse el basalto denso, inflexible, predecible. El polvo que sale del cráter coincide con las finas partículas oscuras del basalto que se forman bajo presión. No hay cavidades, ni fracturas, ni anomalías en la retroalimentación. Este fenómeno creó la calzada del gigante hace 60 millones de años. Es un proceso que aún continúa. Cualquiera que se haya dedicado a perforar basalto puede saber en los primeros 30 segundos si la roca le va a sorprender. Esta roca no le sorprende. Sigue adelante despacio, con precisión, ajustando el ángulo, compensando el calor que se acumula en la broca. La pared del acantilado está fría contra su hombro. El viento del Atlántico ha amainado. En algún lugar muy abajo, la marea está cambiando contra las piedras inferiores de la calzada. Ese golpe sordo y hueco del agua, al chocar con el basalto que ha sido la banda sonora de esta costa durante 60 millones de años. Pasan los minutos. El agujero se profundiza. Nada cambia hasta que todo cambia. No hay advertencia. No disminuye la resistencia. No cambia el tono. En un instante la broca está cortando la roca sólida. Al siguiente, ya no. La fuerza necesaria para mantener el movimiento hacia adelante desaparece tan bruscamente que el taladro avanza 7 centímetros antes de que pueda soltar el gatillo. La vibración a través de la carcasa cambia por completo, pasando de un denso retroalimentación de molienda a algo hueco abierto vacío. Apaga la corriente y mantiene la posición. Durante varios segundos no se mueve, no respira, escucha. Mayor que ninguna ráfaga de aire. Afuera sin eco, sin movimiento al otro lado de la brecha. El espacio al que acaba de llegar está abierto hacia afuera. Está sellado, contenido. Mayor que. Y el silencio que le llega a través de ese agujero no es el silencio de una cavidad vacía. Es el silencio de un espacio que ha permanecido en calma durante mucho tiempo y no quiere ser perturbado. Retira el taladro lo justo para confirmar la perforación, sin desprendimiento de escombros, sin colapso, sin fractura secundaria, solo una transición limpia de basalto sólido a la nada. Deja el Hilti en el suelo a su lado. Sus manos siguen firmes, pero su pulso está donde no debería estar. Lo siente en la garganta, un ritmo tenso y rápido que nada tiene que ver con el esfuerzo físico de los últimos 40 minutos. Más tarde, según su propia confesión, está aterrorizado. No se trata de la perforación, ni de haber sido descubierto, ni de lo que acaba de descubrir. Y aquí está lo que aún no sabe. No ha visto lo que hay ahí dentro. No lo verá hasta dentro de 12 minutos mientras instala la cámara. Así que si todavía me sigues, hazme un favor y pulsa el botón de suscribirse, porque lo que sale de ese agujero cuando introduce la cámara es la parte que la mayoría de los canales no te mostrarán. Y vamos a analizar cada fotograma juntos. Ahora mismo, todo lo que sabe es esto: el vacío al otro lado de su perforación no está vacío. Puede sentirlo, simplemente no sabe qué lo llena. Los primeros 5 metros no ensancha el agujero de inmediato. Espera, sostiene una tira de papel fino contra la abertura.
Nada se mueve. El aire al otro lado está estancado, inalterado, lo que ya descarta la mayoría de las explicaciones naturales que esperaba encontrar. Tubos de lava que emiten sonidos cavidades de falla que producen eco huecos naturales sellados en el basalto. Este agujero no permanece estructuralmente intacto durante 60 millones de años. Este sí, piensa en eso. Las paredes de lo que sea que haya ahí dentro se mantienen firmes por su propio peso, 60 millones de años después de que la roca circundante se enfriara. Y ni una sola columna de basalto se ha derrumbado para llenar el hueco. Las cavidades naturales selladas no se comportan así. Las artificiales, sí. Solo entonces empieza a ensanchar la entrada. No lo suficiente como para trepar. No va a entrar él mismo. La unidad que introduce es un pequeño robot de inspección sobre orugas, del tipo que se usa para inspecciones de alcantarillado, modificado con un anillo LED más brillante y un cable reforzado que va a un monitor portátil. Lo empuja hacia adelante a través del túnel. Observa cómo supera la pared trasera del búho. Espera a que la cámara se estabilice y entonces ve el suelo. El espacio del otro lado no es un hueco, es un corredor. El suelo se extiende hacia adelante en línea recta. Las paredes mantienen un ancho más o menos uniforme. El techo, que en basalto en bruto debería ser irregular, fracturado, desigual, es en cambio inquietantemente plano. No pulido, sino plano, como una superficie se vuelve cuando alguien se preocupa por su nivelación. Hay una diferencia entre una cueva que resulta ser plana y un espacio que se ha mantenido plano. Este es el segundo tipo. Aprieta con más fuerza el monitor. Lo ha estado sujetando contra su estómago. El arrastrador sigue rodando. 5 metros pulgadas. 8. Es entonces cuando las formas colgantes aparecen a la vista. Detiene el arrastrador. No narra. No respira. El título decía que el otro lado de la puerta no estaría vacío. Los primeros 5 metros lo demostraron. Los siguientes 5 lo empeoraron. En la costa de Irlanda del Norte, pilares de piedra se alzan desde la tierra en formas tan perfectas que parecen imposibles. Esta es la calzada del gigante. Las formas colgantes. Las formas son oscuras, suspendidas, espaciadas regularmente. Distorsionan la luz de forma extraña, absorbiendo más de la que debería la roca circundante. No brillan, no reflejan, beben. El suelo bajo ellos es más oscuro que el basalto del punto de entrada manchado e irregular. Unos charcos poco profundos dispersan el haz de luz del vehículo, del baúl, creando reflejos fragmentados que ondulan ligeramente, incluso cuando el vehículo está inmóvil. El vehículo cuenta 7 de ellos en el primer grupo, y luego aparecen más a medida que se adentran, más difíciles de distinguir a través de la bruma. La distancia entre ellos nunca varía. Sean lo que sean, alguien los colgó con cuidado. Hasta aquí llega la versión pública del video antes de que lo corte. La grabación completa, sin cortes, está en el comentario fijado y el análisis cuadro por cuadro está en nuestro archivo inédito en Patreon. Enlace abajo. Lo que ven aquí ya ha sido editado, no para mayor claridad, sino para que permanezca en el encuadre, el tiempo suficiente para ser visible. Cuando se reanuda la grabación, el robot ya ha pasado el grupo suspendido. La atmósfera se ha vuelto más densa, los bordes se suavizan y el contraste disminuye. La humedad queda suspendida en el aire con una densidad suficiente para confundir la percepción de profundidad de la cámara, y entonces el suelo cambia. La superficie se oscurece por zonas. Las huellas comprimen una fina capa de algo más blando que la roca, probablemente agua o algo similar. En las zonas bajas aparecen charcos poco profundos, capas finas e irregulares que reflejan la luz en patrones fracturados e inconexos. Los reflejos nunca forman imágenes especulares nítidas, se ondulan incluso cuando el vehículo está inmóvil. O bien el líquido no está quieto, o bien la superficie que hay debajo no lo está. Oryx frena el vehículo, la cámara se inclina hacia el suelo. No hay dirección de flujo ni fuente visible. El color es difícil de definir en la cámara, oscuro, casi negro, bajo luz directa, pero al cambiar el ángulo se aprecian leves variaciones tonos que no coinciden con el basalto circundante, lo que sugiere que no se trata solo de agua sobre la roca. No toma una muestra, no trajo nada que pudiera contener de forma segura lo que pudiera ser.
Le tiembla la mano sobre los controles. Se da cuenta solo cuando intenta hacer un ajuste fino y el robot se desvía más de lo que pretendía. Deja el monitor un segundo, apoya la palma de la mano contra la fría piedra del acantilado que tiene detrás y espera a que se estabilice. Luego, inclina la cámara hacia arriba. Ahora entiendes por qué él nunca entró. Las vigas incrustadas podrían pasar desapercibidas. La luz incide en algo del techo que no se corresponde con la textura circundante a algo lineal que atraviesa la veta natural de la roca. La lente se estabiliza. El patrón se aclara. Hay estructuras incrustadas en el techo que no sobresalen ni cuelgan, sino que están integradas, extendiéndose horizontalmente a través de la cavidad e intersectando la roca superior a intervalos regulares. Se asemejan a vigas parcialmente ocultas por el material circundante, pero lo suficientemente nítidas como para romper por completo la continuidad del basalto. No siguen las líneas de fractura orgánicas. Las atraviesan manteniendo trayectorias rectas donde la roca normalmente se curvaría o se rompería. Refuerzo o algo que se comporta como tal. Aquí es donde la cosa se pone fea. El basalto de la calzada del gigante tiene 60 millones de años. De lo que sea que estén hechas esas vigas, el basalto se formó a su alrededor, no al revés. Léalo de nuevo. De lo que sea que estén hechas esas vigas ya estaba allí cuando la lava se enfrió hace 60 millones de años, antes de que los mamíferos se diversificaran, antes de que el océano Atlántico, tal como lo conocemos, terminara de formarse. Algo puso refuerzo estructural en un corredor de la calzada del gigante, y luego toda la costa norte de Antrim se enfrió a su alrededor y todavía se mantiene. El espacio entre ellas coincide casi exactamente con el espacio de las formas suspendidas. Lo que sea que cuelgue del techo y lo que sea que sostenga el techo son parte del mismo sistema. No son dos fenómenos, son uno. Orea se aparta del monitor. Mira hacia la pared del acantilado, hacia las columnas de basalto que se elevan sobre él hacia el cielo, que comienza a clarear hacia el amanecer sobre el Atlántico. El monumento natural más fotografiado de Irlanda del Norte se asienta sobre algo que no es natural. Él lo sabe intelectualmente desde hace 3 minutos. Recién ahora empieza a asimilarlo. El título indicaba que al otro lado de esa puerta no estaba vacío. A estas alturas, ni siquiera la palabra no vacío describe la situación. El espacio está ocupado. El espacio está diseñado. El espacio ha sido diseñado desde antes de que existiera la especie humana. Y entonces, a 15 metros de altura, algo en su interior se ilumina por sí solo. La bengala. A 15 metros, el robot sigue moviéndose. A 10 metros de la entrada 1215. La señal se mantiene bastante estable, pero no a la perfección. Breves destellos, pequeñas ráfagas de interferencia que se propagan por la señal y desaparecen antes de que tenga que reaccionar. Las ráfagas aumentan en frecuencia y no coinciden con ningún perfil electromagnético que conozca de su trabajo anterior en basalto profundo. El basalto es electromagnéticamente silencioso. No genera este tipo de estática. Algo dentro de esa cavidad la está produciendo. No sabe qué, no sabe cómo. Solo sabe que el patrón va en ascenso, y cuanto más se acerca el rastreador, peor se pone. Entonces, sucede muy rápido. Tan rápido que es fácil pasarlo por alto en una sola observación. Un destello de luz más brillante que el propio LED del robot aparece en el fotograma siguiente. El destello se refleja en la humedad del aire, creando un brillo momentáneo en la lente. Luego, desaparece. Sin fuente, sin brillo residual, nada. Detiene el robot. Mantiene la posición, espera. El espacio delante permanece oscuro. Retrocede en la grabación, aislando los fotogramas donde aparece el destello. Está ahí constante en varios fotogramas. No es un fallo, no es un reflejo de las luces del robot rebotando en una superficie que no puede ver. La geometría no es correcta para eso. El brillo sube y baja en un patrón que los haces del robot no podrían haber producido. El robot estaba quieto. Algo externo. Algo dentro de la cavidad, algo que produjo su propia luz brevemente. Y luego se detuvo. Su pulgar se cierne sobre los controles. No empuja el robot hacia adelante ni por un largo instante. Lo que sea que haya dado la señal y ahora está usando esa palabra en su cabeza, dio la señal. Estaba respondiendo a la presencia del robot.
No tiene forma de confirmarlo. Tampoco tiene forma de descartarlo. Reproduce la bengala una vez más, y luego una tercera. El brillo aumenta, se mantiene, disminuye. Aumenta, se mantiene, disminuye. Casi rítmico, casi deliberado. El tipo de secuencia que diseñarías si quisieras que algo se registrara como una señal, y no como una falla. Es consciente de que está interpretando demasiado. También es consciente de que ha estado haciendo este tipo de trabajo el tiempo suficiente como para confiar en su reconocimiento de patrones. Ambas cosas son ciertas a la vez. Se sienta con eso por un momento en la fría pared del acantilado en la calzada del gigante, con un monitor en su regazo que le muestra un corredor cuya existencia nadie conoce oficialmente. Parpadeos estáticos en la transmisión. La imagen se distorsiona, se estabiliza, se distorsiona de nuevo. Cuanto más avanza, menos estable se vuelve todo. 20 metros de la entrada. Ahí es donde se detiene, no por su propia voluntad. El vehículo pierde tracción en la superficie blanda. Las orugas giran sin avanzar. La interferencia de la señal alcanza un nivel tal que corre el riesgo de perder la transmisión por completo. Intenta hacer pequeños ajustes. Ninguno funciona. Así que toma la decisión que todo operador precavido toma, la retira. Pero lo que pasa por la lente al salir es lo que lo mantuvo despierto durante semanas. La retirada. La oruga recorre su camino lentamente. El mismo suelo oscuro. Las mismas vigas de techo incrustadas. Siguen trazando líneas rectas antinaturales sobre la roca natural. Al ver la reproducción más tarde, calcula los intervalos entre ellas. Nunca varían ni siquiera en un solo fotograma. Quienquiera que haya establecido el espaciado en ese techo, lo hizo una vez perfectamente, y luego se fue. O no se fue, y entonces, las formas suspendidas reaparecen colgando sin cambios, excepto que no del todo. Inconsistencias sutiles en sus posiciones apenas perceptibles. Nada que pudiera probar en un solo fotograma, pero suficiente para que al ver la grabación hacia adelante y luego hacia atrás, ya no esté seguro de que esas formas estuvieran exactamente en el mismo lugar cuando el rastreador pasó por debajo de ellas la primera vez. Los ángulos están desviados por fracciones de grado. Las sombras no caen exactamente donde caían al entrar. Una de ellas cuelga con una rotación ligeramente diferente. Otra se ha desplazado tal vez 1 centímetro, tal vez menos, a lo largo de su eje longitudinal. Pequeños detalles. El tipo de cosas pequeñas que puedes convencerte de no ver si ves las imágenes solo una vez. Él las ha visto más de una vez. No dice que se movieron. Dice que no puede estar seguro de que no lo hicieron. El título prometía que el otro lado de esa puerta no estaría vacío. A estas alturas entiendes la peor parte de esa promesa. No vacío no solo significa que el pasillo esté lleno de cosas. Significa que las cosas en el pasillo tal vez no estaban esperando. Tal vez estaban observando. La oruga despeja el pasillo. La luz del exterior se filtra en el encuadre, mientras la unidad se acerca al pozo de salida. Se abre paso de nuevo al aire libre en la pared del acantilado. La operación termina ahí. No vuelve a insertar la oruga. No intenta una segunda pasada. Retira su equipo, lo compacta y sella el punto de entrada. No de forma permanente, pero lo suficientemente limpio como para que desde el exterior la pared de roca parezca intacta. Sin líneas de fractura. Sin escombros residuales. Sin evidencia de que alguna vez se haya realizado una perforación. Trabaja rápido. No deja de mirar el agujero sellado como quien mira una puerta que no está seguro de haber cerrado con llave. A la mañana siguiente, desde el sendero del acantilado, pasarías junto a él sin darte cuenta de nada. Los turistas sí. Han pasado por allí desde entonces, lo que él no dirá. La puerta de piedra, la que inició todo esto, la que turistas y guardaparques informaron haber visto deslizarse para abrirse, no se ha vuelto a registrar desde entonces. Bueno, esto es emocionante. Hoy temprano nos dicen que turistas y guardaparques del National Trust vieron al legendario Finn desaparecer en una puerta mágica dentro de la pared de roca, aquí en la calzada del gigante. No hay más movimiento. No hay imágenes adicionales. Nada. Cualquiera que sea el horario que seguía, no se ha repetido. Que esto signifique que está terminado o que está a la espera de algo depende completamente de lo que uno crea que hay al otro lado. Pero si la cavidad a la que llegó Aurelia corre paralela a esa sección del acantilado,
Y si la estructura que encontró Aurelia existe junto a la observada desde el exterior, entonces la implicación es inevitable. Lo que sea que haya detrás de esa puerta no está vacío. No es un hueco. No es un vacío natural excavado por lava enfriada o por milenios de filtración de agua. Está estructurado, es deliberado, oculto dentro de roca volcánica sólida, con un nivel de cuidado que sugiere que quien lo construyó no quería que lo encontraran. No hay ningún registro oficial de nada de esto. Ninguna documentación archivada en el National Trust. Ningún hallazgo publicado. Solo un relato de un hombre que cartografió un acantilado a mano, perforó su sección más delgada y empujó una cámara hacia la oscuridad del otro lado. Todos los demás expertos consultados sobre las imágenes de la puerta móvil se han negado a comentar o han reiterado la postura geológica estándar de que las formaciones basálticas no se mueven. Por lo tanto, las imágenes deben estar mal identificadas, editadas o ambas cosas. Oria no parece discrepar de que el basalto no se mueve. Simplemente cree que lo que se movió en la calzada del gigante no era técnicamente basalto, o al menos, no solo basalto. Fue cuidadoso al describir lo que vio con mediciones precisas, pero en un punto nunca dudó, nunca suavizó, nunca matizó, nunca lo calificó de natural. Las imágenes no muestran todo lo que había allí. Es imposible. La lente se distorsiona, la humedad interfiere, la profundidad se comprime. La grabación es en sus propias palabras más clara que lo que vio en tiempo real, lo que significa que lo que la cámara no captó sus ojos no lo vieron primero. Había algo en esa cavidad que no debería haber estado allí y produjo su propia luz cuando el rastreador se acercó. Entonces, si esa puerta de piedra se abre de nuevo, si el mecanismo que permitió que se deslizara a un lado, la primera vez, se activa por segunda vez. La pregunta ya no es qué se va a revelar cuando se abra. La pregunta es qué ya está esperando al otro lado. Deja un comentario abajo. ¿Y crees que Oria debería publicar el resto de la grabación? ¿O hizo bien en volver a sellarla? Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones, porque si esa puerta se abre de nuevo, seremos los primeros en avisarte. La grabación completa sin cortes está en el comentario fijado. Kieran Oria selló su punto de entrada y se marchó. No ha vuelto al puente desde el día en que selló la junta. No dice por qué. Ni siquiera quiere hablar del tema por teléfono. Lo único que confirma oficialmente es que lo que sé que haya dentro sigue ahí. Lo que fuera que había dentro ya no está.